Buenos días a todos. Nos acompaña un grupo muy especial de panelistas, un moderador también muy especial aquí de la ANDI, Santiago Pinzón. Ahorita él va a presentar a nuestro panel de invitados. Yo, Catalina Martínez, directora de la Fundación ANDI, les doy la bienvenida y voy a hacer una breve introducción a este encuentro que tiene dos objetivos. El primero es presentar la convocatoria de la lista de empresas inspiradoras 2024. Y el segundo, tener el primer encuentro del ciclo Inspírate por la Inclusión, conversando sobre la diversidad y la inclusión como una solución a desafíos sociales. Muchos de ustedes nos han venido acompañando a lo largo de los años en la construcción de esta comunidad de movimiento de empresas incluyentes. Para quienes no nos conocen y para quienes sí, igual brevemente recordar que la Fundación ANDI se trazó un propósito con la estrategia de competitividad inclusiva orientada a generar oportunidades de inclusión en la cadena de valor de las empresas bajo una mirada de valor compartido. Ese es nuestro marco conceptual. Desde el año 2015 aproximadamente arrancamos esta ruta y nos dimos cuenta de que en Colombia es muy importante no solamente visibilizar a quienes ya han transitado por años las dinámicas de inclusión y que no habían generado necesariamente una agenda de gestión de conocimiento y habían compartido lo suficiente sus aprendizajes, y había muchos que también querían transitar por este camino. Y en esa lógica nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que más empresas se monten en esta ola de la inclusión de poblaciones vulnerables en su cadena de valor, sabiendo que nuestra apuesta estratégica como fundación es conseguir que Colombia sea un país más equitativo, más competitivo y que le apunte a la reconciliación desde la empatía y desde el reconocimiento de las oportunidades que podemos darle a otros que son diferentes, pero justamente esa diversidad nos puede hacer más grandes. Y en esa lógica, entonces, propusimos una dinámica de intercambio donde nos unamos en una primera etapa en el Pacto por la Competitividad Inclusiva, que es una forma de manifestarnos de manera no vinculante con el propósito de hacer inclusión. Aquellos que ya lo han hecho, que lo quieren hacer y quieren aprender. Luego, visibilizar a aquellos que ya lo han hecho y poder entonces con eso tener una plataforma de aprendizaje y de reconocimiento. Creamos la lista de empresas inspiradoras. En el año 2018 se dio la primera versión. Esta lista es construida bajo la referencia que tuvimos de la revista Fortune, de su lista Change the World, que es una convocatoria para reconocer empresas también en los Estados Unidos. Y desde ese año venimos bajo una metodología bastante concreta y rigurosa, haciendo una evaluación de las iniciativas de las empresas orientadas a incluir poblaciones vulnerables vía el empleo inclusivo o la proveeduría inclusiva dentro de su cadena de valor. Y por último, dentro de las empresas que tienen la mejor calificación dentro de la lista de empresas inspiradoras, hacemos una invitación directa a que se certifiquen con el sello de empresa incluyente, que es el tercer nivel dentro del movimiento, y esta certificación es un reconocimiento de los mejores estándares y prácticas de inclusión dentro de las compañías y nos sirven como un mecanismo para que las empresas igual visibilicen y posicionen esas buenas prácticas dentro del mercado, en pos también de que sean identificadas como compañías que desde su nivel de comprensión de la inclusión y de que la propician realmente y la hacen efectiva, puedan agregarle más valor a estas prácticas contando con un sello que permita al público reconocerlas. En cifras, contamos con más de 480 empresas que han suscrito el Pacto por la Competitividad Inclusiva, empresas y personas. En la lista de empresas inspiradoras hemos recibido 435 postulaciones y hemos reconocido 99 hasta el año pasado, desde el año 2018, y contamos con 16 empresas que han recibido el sello Empresa Incluyente, que se han certificado o recertificado, y este año tenemos en proceso 9 compañías más. Adelante. Brevemente, a nivel de referencia, los logos de las compañías que, como pueden ver, son de diferentes sectores productivos. Aquí hay amplia diversidad y representatividad. Y en la lista, que es la anterior, y este es el sello Empresa Incluyente, las 16 compañías también de diversa representatividad sectorial y también su localización territorial. Aquí hay empresas del Valle del Cauca, de Cartagena, bueno, que están en todo el territorio nacional, de áreas de sectores de comunicaciones, de alimentos y bebidas, del sector construcción, etc. Adelante. Nosotros este año tenemos la convocatoria abierta a partir del día de hoy y hasta el mes de junio, el 14 de junio, ahorita miraremos el cronograma.
Y básicamente las empresas que quieran postularse deben tener en cuenta que sus proyectos cumplan con 3 requisitos: que estén en ejecución por más de un año, que la iniciativa se desarrolle en Colombia y que sea una empresa quien postule. A veces hay fundaciones empresariales que hacen parte de las iniciativas, pero son las compañías quienes deben presentar las postulaciones, porque recordemos, son iniciativas relacionadas con valor compartido, no son iniciativas de filantropía ni de responsabilidad social empresarial como programas, sino acciones concretas de inclusión en cadena de valor que permitan evidenciar, como lo veremos en las dimensiones de evaluación, unos resultados para el negocio, un nivel de inclusión y una replicabilidad. Adelante. Justamente los criterios de evaluación entonces tienen que ver con la contribución de esta iniciativa o programa de la compañía al impacto social, los resultados para el negocio que puedan ser cuantificables a nivel financiero, a nivel de rotación de personal, a nivel de reducción de costos y en diferentes ámbitos asociados al negocio como tal. Y el nivel de inclusión social justamente de las poblaciones que nosotros a través de estos programas y políticas podemos recibir en nuestras compañías dentro de las diferentes modalidades, como ya mencioné, vía empleo o vía proveedor. Adelante. El cronograma para este año, como les dije, arrancamos hoy 16 de abril con esta convocatoria, cerramos el 11 de junio, evaluaremos del 14 de junio al 15 de junio y le comunicaremos a las empresas que han sido seleccionadas para este año el 16 de julio para que en el marco del Congreso Empresarial Colombiano este año en Medellín, el 6 de septiembre, hagamos el anuncio de las empresas que quedan dentro de este reconocimiento para el 2024. El formulario de inscripción, aquí la información relacionada la encuentran en nuestra página y también podemos hacer acompañamiento de orientación para el desarrollo y diligenciamiento de la guía a través de nuestro equipo de trabajo de la Fundación para quienes sientan que necesitan algún tipo de orientación más específica. Entonces, con esto dejamos presentado el lanzamiento de la lista. Les damos la bienvenida a este espacio. Voy a dar paso a nuestro moderador el día de hoy, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, quien hará la presentación de nuestros panelistas invitados y dará paso al primer encuentro del ciclo Inspírate con la Inclusión 2024. Gracias, Catalina. Buenos días a todos. Bienvenidos al calorcito, los que están acá de Bogotá, que está bastante de Barranquilla o Cartagena en un salón. Darle las gracias y pues obviamente para mí muy agradecido podernos hacer partícipes de este espacio. Creo que lo que ustedes han visto en los ejercicios de ruta inspiradora, de inclusión, de todo lo que está mencionando Catalina, entonces así es un referente de lo que ha logrado hacer la ANDI para ayudar a realmente impulsar lo que es un cambio de mentalidad. Yo creo que me va a quedar corta la presentación. Yo creo que es más fácil más bien presentar los nombres y que pasen y que cada uno le dé unos 5 segunditos ahí de explicar qué compañía representan y qué sector, para no ser uno monólogo y aburrido y no meter la pata de quién está presentándolo acá. Entonces, pues darle la bienvenida por el orden del que estén sentados. No sé cómo estén sentados, pero Camila Escobar, de Procafecol, de Juan Valdés, adelante, bienvenida. Gracias. ¿Hay un orden? ¿No hay un No, orden, no? cualquiera. Un poquito aquí la cortina que están viendo en pantalla. Mejor. También a Rosa Carolina Pereira, adelante, por favor. Primero las mujeres, después el hombre. Y Harrison, adelante. ¿Quieren el sol o no quieren el sol? No quiero mucho, pero. Y un poquito de cortina, Para quedar limitado, sí, exacto, para que quedes en el centro. Entonces, creo que los que nos están viendo en pantalla les queda mejor así la distribución. Y para nosotros, obviamente, desde el lado de transformación digital, esto tiene mucho que ver en términos de cambio de mentalidad y sobre todo lo que es ejercer esto en las organizaciones. Si más bien empezamos por ese lado, Camila, si quieres te presentas rápidamente de qué representas y cómo lo vienes haciendo, y felicitarte porque ayer vi que saliste en el ranking de Valor Analytics como una de las top CEOs en redes sociales, generando contenido y compartiendo información. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Cata y Santiago, por la invitación, a la ANDI por siempre tenernos en cuenta. Yo represento el día de hoy con mucho orgullo y mucho honor a Procafecol, Juan Valdés, y espero poderles contar un poquito sobre nuestra trayectoria consciente hacia la inclusión, la diversidad y bueno, muchos temas que vamos a hablar.
Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, como dice Camila, muchísimas gracias Fundación Andy, a la Andy y a todos. Buenos días. Yo represento en esta oportunidad a Ingridium Colombia. Ingridium es una empresa que tiene más de 90 años en el país y está realmente comprometida con los temas de I, no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y ustedes a través de la conversación verán cómo nosotros entendemos esta diversidad vivida y que forma parte del corazón de cada una de las personas que trabajamos en la organización. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Harrison Caldas, yo soy el líder de recursos humanos para Natura y Avon Colombia. También compartimos con María Andrea esa noticia de Natura, también de los mejores CEOs, que también es un orgullo para nosotros. Y súper importante hoy hablar un poco sobre, yo creo que más de este tema que no es una moda, sino que realmente es algo que genera mucho valor e impacto para las compañías. Y creo que el espacio más valioso es que aprendamos juntos, que uno aprende cuando realmente entiende que hay compañías que lo hacen bien, seguramente mejor que uno, y que esta red es muy amplia. Yo creo que la red hay que ser mucho más abierto para compartir, y creo que va a ser un espacio de eso, poder compartir, poder entender y poder desaprender para aprender. Entonces, gracias por la invitación a la Andy. Genial, pues un panel de lujo, además muy populares en redes sociales. Usted y yo nos vamos a tocar de nuestro trabajo de Bikes. Entonces, pues entremos en materia para, obviamente, aprovechar el contexto que nos está diciendo Catalina, y es en este país, en este mundo, hay muchas razones por las cuales hay que hacer estrategias de diversidad e inclusión, pero conocer un poquito más de la experiencia de ustedes, de qué es lo que está generando los detonantes, los factores, las situaciones para que eso suceda. Que arranquemos para cambiar el orden con Rosa. Sí. Bueno, para Ingridium, el tema de la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, porque nosotros la denominamos así, es muy valiosa porque forma parte de la cultura de la organización. Nosotros tenemos un valor que nos dice que todos pertenecemos, y eso realmente significa la realidad que vivimos en el día a día. Nosotros hemos conformado equipos diversos a lo largo de la geografía en la cual estamos en más de 120 mercados, y para nosotros que los públicos que hoy en día nos validan, porque ustedes saben que estamos en el mundo de las redes, en el mundo de que todo el mundo nos ve, que probablemente quieran ser parte de nuestras organizaciones o que simplemente son un grupo de interés, se sientan oídos, se sientan respetados, se sientan escuchados y sientan que forman parte de la organización cuando son nuestros empleados, es muy importante porque eso también nos permite generar ese sentido real de pertenencia de todos. Desde mi punto de vista, esto genera una gran motivación para el empleado, para las personas que formamos parte del día a día de la organización, y permite que se incrementen oportunidades para crecer juntos, para crecer como personas, porque si algo nos identifica a las tres empresas que estamos acá hoy, es que todos tenemos a las personas en el centro. Y yo creo que esa es de las cosas más relevantes en este tipo de iniciativa, en este tipo de estrategias corporativas. Buenísimo. Camilo. Claro que sí. Bueno, para mí yo creo que el pilar más importante de este proceso es que definitivamente tenemos que hacer que la gente esté bien en un espacio de trabajo. ¿Sí? Y yo creo que la gente, cuando se siente segura y tranquila, esa ecuación es la que hace que definitivamente la productividad sea mejor. ¿Sí? Todas las personas o todas las compañías que nos unimos al proceso de diversidad e inclusión, yo creo que trabajamos justamente para eso, porque yo creo que hoy estamos construyendo país, hoy estamos construyendo que haya menos agresiones, que haya más espacios seguros, y sobre todo que yo creo que la gente entiende que cuando está en un lugar diverso, está en un lugar donde puede ser. Yo creo que ese es el potencial más grande. Definitivamente la innovación se da, ¿sí? Cuando tú buscas hoy un candidato y hablas, digamos que ya te traen y te cuestionan, ¿cuál es tu política de modelo de trabajo? ¿Cuál es tu política de diversidad e inclusión? ¿Qué beneficios tienes para la comunidad? Lo esperan. Sí, lo esperan. Sí, digamos que ya no es como antes, y hoy trabajamos en un momento en las áreas de recursos humanos donde la gente no se mueve simplemente por un salario, la gente se mueve por un propósito. Las tres compañías que estamos acá, yo creo que donde uno se siente más orgulloso es que las empresas en las que trabajamos tienen un propósito que va más allá de un proceso comercial. Es cómo hacemos un mejor país, cómo construimos un mejor mundo y cómo trabajamos para las nuevas generaciones. Entonces yo creo que esos son los principales valores. Yo creo que la diversidad es la riqueza más grande
que uno tiene en las compañías. Y cuando tú lees sobre todo este proceso, definitivamente leía el informe de la Andy, que hablaba también de este proceso, es 111% de las personas se sienten más feliz cuando en una compañía se habla de diversidad e inclusión. Mejora la productividad también. Ahí te das cuenta que esto es un gana-gana en todos los sentidos, porque es un gana-gana para la compañía, pero sobre todo que la gente está contenta, satisfecha y saca potencial. Para mí eso es el foco de la diversidad e inclusión en este contexto. Camila. No, bueno, primero estoy absolutamente de acuerdo con Rosa y con Harrison en todo lo que se ha mencionado y voy a tratar de no repetir. Tal vez añadiría que cuando se piensa en diversidad, equidad e inclusión, y como lo hemos abordado compañías que realmente lo hacemos desde el propósito, es porque tenemos absoluta convicción del valor que trae. No solamente porque digamos, la sociedad lo pide, porque la gente está hablando del tema, sino porque realmente estamos convencidos que cuando en una mesa hay diferentes voces, cuando se abren espacios para ser distintos y se valora eso, se genera valor. Y se genera valor para la empresa, lo estaban hablando ustedes anteriormente, en términos de productividad, las empresas más diversas tienen mejores desempeño en bolsa, etcétera. Se genera valor para los colaboradores, en donde se les entrega una promesa de valor que de lo que realmente estaban esperando, donde podía ser cada uno sí mismo, y se le entrega valor a la sociedad, que recordemos que sí hay una deuda histórica, sí hay unas brechas que atender en cuanto a diversidad, equidad e inclusión, de muchos tipos, pero sí hay una deuda histórica y si no somos nosotros quienes nos comprometemos con ella, es muy difícil que se siga. Y construyendo sobre eso, ¿cómo se construye, para la redundancia, la estrategia de diversidad e inclusión? O sea, ¿cómo está conformada? ¿De qué elementos debería uno, obviamente, no entrando en tanto detalle, pero sí, cómo la han construido? Claro, y te diría que yo creo que es sencillo realmente. La diversidad e inclusión, no como otros temas, como la sostenibilidad, como la transformación digital, son temas que necesitan de un compromiso contundente. No pasan porque sí, es decir, uno podría vender y orgánicamente incrementar sus ventas. Acá los de mercadeo nos dirían que no es tan fácil, pero digamos que uno puede aguantar y digamos que iría, este tema es distinto. Este tema no solamente porque se hable en una sala de diversidad, equidad e inclusión va a pasar. Entonces necesita un compromiso realmente contundente de la organización, una alineación a través de los diferentes grupos de interés. Y empieza, en nuestro caso, nuestro viaje empezó por medirnos y entender dónde estábamos. Y entender con Ranking Par y muchas herramientas que también existen en el ecosistema Andy, Fundación Andy, ¿cómo es eso de vivir la diversidad, equidad e inclusión? Porque muchas veces nos quedamos muy en la parte de arriba del iceberg, que es, tenemos incluso más mujeres que hombres en nuestra organización. O tenemos algunos programas de diversidad de otros tipos que no son géneros. Y se vuelve un porcentaje, un indicador. Y se vuelve un porcentaje, pero eso en realidad no es. Entonces, cuando el camino empieza por medirse, entender y con humildad saber que existen unas brechas grandes al interior de las organizaciones para solucionar, luego se definen ciertas etapas posteriores como creación de políticas. Entonces, en nuestro caso tenemos una política interna para empleabilidad relacionada con diversidad, equidad e inclusión, pero tenemos una política externa de cara a nuestro grupo de interés más importante, que son los caficultores y las caficultoras. Y hemos pensado alrededor de eso. Se le hace seguimiento a nivel de indicadores. Empezamos a incorporar esos temas en management performance. Entonces, yo te diría que es un viaje, ¿cómo se hace? Con convicción, pero realmente un viaje contundente y deliberado alrededor de poder implementar. Se va retroalimentando. Es vivo todo el tiempo estamos aprendiendo, mirar al lado, empresas que lo estén haciendo bien, aprender de otros, porque definitivamente es un tema que siempre se está moviendo y que nos podemos quedar en lo pandito realmente, pero realmente para llegar a la base del impacto, pues necesitamos aprender más. Genial. De parte de ustedes. Pues yo creo que vamos muy en línea con lo que dice Camila, pero adicionalmente a eso, nosotros en Ingredio construimos la estrategia de ir a base de lo que nosotros denominamos nuestro lema. Nuestro lema es todos somos, all in, para hacer la vida mejor. Entonces, a partir de ese lema se creó la estrategia de diversidad
equidad e inclusión, que tiene 3 pilares fundamentales. Para nosotros, el tema de la diversidad de talento. Nosotros creemos que tenemos que tener una gran cantidad de personas diferentes y con esas personas vamos a seguir construyendo en todas las geografías donde estamos una cultura inclusiva, porque eso es algo, como bien lo acaban de decir, que va desde el tope hacia abajo. Nosotros tenemos que ser convincentes desde los altos niveles y formar parte de la cultura, de la creencia en esa diversidad. Liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo, exactamente. Y por último tenemos todo el tema que también ha mencionado Camila, el tema estratégico de selección de esos aliados internos o esos aliados externos que van a transitar ese viaje, como ella mencionaba, con nosotros. En ese sentido, esa es la estrategia real compañía a nivel global y esa estrategia baja a cada uno de los mercados. Con adición a esto, Ingredió tiene la particularidad de que todos y cada uno de las es un poco diferente a lo que tienen las otras compañías. Nosotros tenemos grupos con los que nos sentimos identificados. Hay 9 grupos a nivel global. Acá en Colombia tenemos 6 de esos grupos que se identifican no solamente, y se mide, no solamente el tema de mujeres, se mide el tema de juventudes, se mide el tema de edades, discapacidades, el tema de étnico, de diversidad étnica, entre otros. En Estados Unidos tenemos unos muy particulares para veteranos, para grupos asiáticos, para grupos latinos. Entonces, los empleados, los colaboradores, formamos parte de aquel que nos haga sentir, que nos haga resonar, donde sintamos que nosotros generamos. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso particular, yo formo parte del grupo de mujeres, pero también formo parte del grupo de diversidad cultural, que se llama Inspire. ¿Por qué? Porque pues yo no soy de acá, entonces me parece que ahí yo puedo aportar, generar ideas, y esto forma parte de lo que vivimos en el día a día, porque para nosotros el tema de ahí es algo que tienes que vivir. O sea, vas más allá de simplemente obligar, es un tema que se vive y así es que puedes ser exitoso en esa estrategia. Buenísimo. Y Harrison, ¿ustedes cómo la Bueno, yo creo que acá partimos de algo muy importante para nosotros y es definitivamente la cultura. Yo creo que esto no se tracciona solo. ¿Sí? Esto viene de un proceso que es más grande, como lo decía Camila. Y yo creo que los primeros que tenemos que estar convencidos de este proceso somos los líderes que estamos sentados en esas mesas y estamos tomando decisiones. ¿Sí? Yo creo que arrancar es un proceso, como decías, puede ser fácil o difícil dependiendo de la compañía, pero lo primero que hay que saber es qué tipo de compañía estás, ¿sí? Y sobre todo, qué tipo de charlas incómodas traes a la mesa. Yo creo que el tema de diversidad e inclusión solamente se mueve cuando tú traes temas que la gente no quiere hablar. ¿Sí? Si tú te mides en el proceso y claro, nosotros ¿qué hacemos? Mapeamos el journey del colaborador. Porque para nosotros es, ok, desde que yo estoy atrayendo a una persona, ¿cómo elimino el sesgo? ¿Cómo elimino si es mujer, hombre? Si nosotros no hacemos preguntas de esposa, esposo, hijos, es que me quieres contar de tu vida. Arranquemos por ahí. Porque tenemos que generarle ya un espacio seguro para la persona. No hacen No hacemos esas preguntas. ¿Por qué? Porque nos interesa el talento de la persona. Hoy estamos trabajando en un proyecto donde a través de inteligencia artificial queremos hacer procesos para que llegue el candidato y no lo veamos, sino hasta cuando vayamos a tomar decisiones, porque queremos que no hayan sesgos. Y así empezamos el viaje. ¿Cómo tenemos beneficios flexibles para todas las poblaciones? ¿Sí? Antes hablábamos en Natura y Avon de familia. Hoy estamos hablando de red de afecto. Las familias han cambiado. Hoy ya no se habla de hijos. Tenemos en nuestra compañía 51% de personas que no tienen hijos. 60% de personas solteras que nos están diciendo, ok, súper bien el día de la familia, el día del hijo, el premio para el hijo, pero yo hago parte de este proceso. Eso es diversidad. Es arrancar por entender, hay que mapear qué compañía tienes y hoy lanzamos beneficios distintos. Hoy hacemos que todos nuestros colaboradores sientan, y lo hablábamos hace poco en un podcast, que los beneficios acompañan tu momento de vida. Y tu momento de vida es si tienes tu gato, tu perro, si estás solo, si estás acompañado, si quieres trabajar acá, si quieres trabajar fuera. Eso es diversidad. Creo que el peor que cometemos las compañías es arrancar pensando que diversidad solamente es hablar de un tema específico de mujeres o hablar de la comunidad LGBT. No. Tener un sesgo para la diversidad. Empezamos a tener sesgos.
Y yo lo que diría que para empezar este proceso hay que arrancar con algo. ¿Sí? Muchas veces le pregunta a uno, bueno, ¿cómo arrancas? La política. Y se quedan años revisando la política. No, láncense. Hay que lanzarse. Hay que arrancar con un tema que ustedes sean fuertes. Y con base en eso uno aprende. Yo creo que es en este tema, como decía Camila, no todo está cerrado. Todo está por hacer. Y hay que arrancar de las charlas que nadie quiere tener. Eso te diría. Ok. Volviendo a cambiar el orden con Rosa, y si no tuvieran esto, ¿qué pasaría con los riesgos? Que no, hablar de diversidad e inclusión, por lo mismo de no hablar de las cosas difíciles, son organizaciones. Al final del día están en sociedad, están en el mercado, están con relaciones con el gobierno, están con relaciones con consumidores. ¿Qué riesgos existirían económicos, sociales, de la organización o cuáles serían esos si no tuvieran una estrategia Yo creo de que diversidad e inclusión? Nuevamente? sí, yo creo que más que riesgos deberíamos hablar de impactos, lo acabas de decir, en los temas de sostenibilidad, en los temas de reputación. Yo creo que ahí se mide el real efecto o riesgo del que tú estás hablando. Porque la diversidad, cuando la implementas, genera esa cultura inclusiva, eso que te permite tener mejores resultados, tener un mejor sentir por parte de los colaboradores. Desde mi punto de vista, esto va más allá de simplemente el cumplimiento de unos estándares, de factores, de si financieramente llego aquí o no llego allá, o cumplo esta norma o no. Para mí, esto se trata realmente, y lo hemos hablado en las preguntas anteriores, de un tema de convicción, de un tema de querer vivir esto. Porque lo vemos y todas las personas lo van a decir, cuando tú tienes una estrategia bien implementada, vas a tomar y ver unos mejores resultados, vas a ver cómo sus equipos trabajan mejor. Es un tema de vivir la estrategia que la compañía se haya trazado, porque no son temas de obligaciones, son temas de visiones. Eso es lo que creo. Camila. Yo coincido absolutamente, y para añadir, creo que uno de los riesgos grandes es la pérdida de valor, de captura de valor. O sea, yo creo que realmente, pues si nos vamos más allá de la regulación o más allá, digamos, de ese tipo de marco, y asumimos que pues cada las empresas cumplirían con lo básico que hay, que tampoco es que sea mucho, el mayor riesgo para mí es que no capturas el valor, no capturas a los colaboradores que sí generan valor porque quieren estar en empresas incluyentes, no capturas las oportunidades de mercado. Hay varias historias muy lindas creadas alrededor de la diversidad y inclusión. Les voy a contarles una muy sencilla, que es en una empresa, digamos que hacía muebles, todos los diseñadores escribían con la derecha. Y fíjense que es una diversidad muy sencilla. Pues todos los muebles estaban hechos para abrirse con la derecha. Nadie se le había ocurrido que tenía que abrir muebles con la izquierda o armar un mueble con la izquierda hasta que llega un zurdo. Entonces, realmente se pierde valor en la captura de oportunidades del mercado. Y obviamente se pierde, hay riesgo de pérdida de valor económico si pensamos ya en los indicadores de productividad, eficiencia, etcétera, que generan. Entonces, siendo muy, muy crudo, y si uno fuera egoísta, nuevamente, creo que ninguna de las empresas que está acá lo hace por eso, lo hacemos por la convicción y el impacto que podemos traer desde nuestras empresas a una mejor sociedad, a una mejor comunidad. Pero incluso si quitáramos eso y no querer hacer el bien para nadie, se está en riesgo de no generar valor para nosotros. Se pierde. Yo creo que es un tema de compromiso, de convicción, y yo creo que uno pierde mucho potencial cuando no se mueve a estas estrategias, ¿sí? Y pierdes gente muy valiosa. Así como Camila, yo les quiero traer un ejemplo, y es, nosotros tenemos un protocolo de violencia increíble que acompañamos, obviamente, violencia de mujeres y hombres, porque acá también hay un sesgo. Creemos que la violencia solamente es hacia la mujer, y también hemos tenido casos de violencia de hombres. Y hace un par de años en la compañía nos pasó que una mujer se acerca y nos dice que estaba identificando que su nueva pareja sentimental estaba teniendo abuso sexual de su hijo de 6 años. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque en el colegio, efectivamente, él empezó a trazar dibujos que obviamente llamó la atención y era a través de un abuso. Nosotros, a través de la red de apoyo, volvemos a lo mismo, a ver protocolo de violencia de mujer, pero estamos hablando de su hijo. Tocaba pensar rápido, hay que redireccionar rápido. ¿Qué hicimos? La acompañamos en el protocolo,
hicimos que saliera del abusador, hay un tema psicológico, hay una licencia remunerada para acompañar, porque es un proceso duro, ¿sí? Estás dándote cuenta que hay un proceso en tu propia casa que no es un espacio seguro. Entonces, increíble porque después de mucho tiempo que me la volví a encontrar, me entrega unos chocolates con una nota que decía, gracias por salvar mi vida y sobre todo por salvar la vida de mi hija. Entonces, es ahí donde tú dices, el impacto, más que económico, es que realmente eso no te lo paga nada. Eso te lo paga un reconocimiento, no te lo paga el dinero, lo paga que tú estás en el camino correcto, que estás transformando vidas, que estás cambiando país y sobre todo, que estás salvando una vida. Entonces, yo creo que ahí es donde está el mayor impacto en todo este proceso. Definitivamente la cultura, la gente se queda donde genera este espacio, es una mujer exitosa, profesional, no la queremos perder, trae más venta. Miren cómo se habla todo. Y es una destacada para nosotros en todo el proceso comercial. Y justamente es generar espacios seguros, que la gente se atreva a hablar de estos temas que nadie quiere hablar y sobre todo moverse rápido para poder atender ese tipo de necesidades. Creo que ahí es el impacto más valioso. Buenísimo. ¿Y qué debería tener una estrategia de inclusión y diversidad? O sea, ¿qué elementos indispensables debería tener ya más porque ya han tiempo poniendo en la práctica, ya reajustado lo que se camina? Yo creo que una política debería tener definitivamente el entendimiento de la situación y del entorno en el que cada una de nuestras empresas o nuestras organizaciones está. Puede ser diferente y yo quisiera hacer énfasis en algo que han mencionado mis compañeros del panel hoy, es la diversidad a veces está pensada desde el género en las organizaciones y creo que es muy limitante pensarlo desde ahí. Entonces, creo que esa política debería partir de un entendimiento más grande de las diversidades que afectan a cada una de nuestras compañías y debería tener elementos muy concretos de aplicación. Esas políticas, y todos hemos vivido otro tipo de políticas en nuestra organización que están en un sistema, en un repositorio ya de datos, para que esas políticas se vuelvan realidad, tienen que tener temas súper accionables que realmente les creamos, que no naveguen en nuestro caso ni solución, sino que naveguen el día a día. Y eso se hace con el tercer componente que yo creo que es muy importante acá, que es el componente cultural y de apropiación. No hay nada más poderoso, y acá hay un ejemplo súper lindo, que si quieren les cuento ahorita, Por favor. de cómo esas políticas solamente viven cuando toda la organización las entiende y cuando toda la organización se siente, digamos, identificado con ella. Y tal vez el ejemplo que les traigo es, nosotros ya no celebramos Día del Hombre ni Día de la Mujer, nosotros celebramos una semana de la diversidad, equidad e inclusión, entonces hablamos sobre todos estos temas. Y el año pasado trajimos una experta en el tema y tenía pues una exposición y tenía un panel. Y pues a nosotros nos citaron, entonces a mí me citaron, vas a ir al panel, estas son las preguntas, y había dos personas más en el panel de Procafecol, era un panel interno, había una persona que tiene discapacidad cognitiva y había una persona que estaba vestida con hijab, que es una persona digamos, de creencia musulmana. Y entonces nos sentamos y empezamos a hablar y la persona musulmana, digamos, la de parte de diversidad, de discapacidad cognitiva, de incluso física, digamos que es la de género, todas esas como que las tenemos más o menos mapeadas, pero yo me volteé y dije, súper interesante, ¿no? Una persona de nuestra organización, y cuando ella empieza a contar, y fíjense que pues era una mujer, pero hubiera podido pasar de otra manera, como todo el proceso de selección nos decía, ninguna empresa cuando me ven vestida con mi traje, digamos, religioso musulmano, me cierran las puertas, no siguen la entrevista. Entonces decía, y en Procafecol yo lo que viví fue una inclusión desde el primer momento en que me senté. O sea, la experiencia de ella antes era por su vestimenta, le cerraban la puerta. Le cerraban la puerta. Y lo más lindo que ella dice con lágrimas en ese panel es de mi trabajo, de Juan Valdés, que hicieron blanco para mí. Especial. Y llora y dice, esto todavía se me, dice, esto es realmente aquí donde yo sentí que pertenecía a algún lugar.
Entonces fue espectacular, pero lo más lindo de la historia es que le escribo a la directora de Recursos Humanos y le digo, gracias por hacer esto posible. Me dice, yo no sabía. Yo tampoco sabía. Entonces, realmente esto donde se vivió. Se vivió en nuestros equipos, se vivió en las personas que hicieron la entrevista. Las personas, o sea, obviamente nosotros no tenemos en el manual de dotación en Colombia. No, pues, No, o sea, no existe. Se lo inventaron, lo mandaron a Pero confeccionar, pero lo solucionaron. Al punto que nadie se enteró. Nos enteramos en un panel porque ella contó su experiencia, pero ahí es donde se vive la diversidad aquí en inclusión. En los pequeños momentos. Entonces, esa política divina tiene que existir. Es un compromiso corporativo. Es como, asimismo, cuando uno hace un pledge de sostenibilidad de carbono, neutralidad o carbono cero, ese documento es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cómo navega en la organización y en la cultura para que estas cosas pasen. Alison. No, yo creo que estoy Es súper alineado. Para mí es indispensable primero querer cambiar. Yo creo que pasar del punto A al punto B y saber que eso no es fácil. Que efectivamente te vas a encontrar gente que valora muchísimo la diversidad, gente que también no, gente que tampoco se va a sentir cómoda en la compañía y es válido, ¿sí? No podemos forzar a que la gente se quede en una compañía donde sencillamente no se siente a gusto. Y estoy muy alineado con el ejemplo que traías y el año pasado hicimos un experimento, somos una compañía de belleza y en nuestro onboarding corporativo hicimos un proceso de cómo hacemos para que cada persona haga su propio perfume. Y justamente haciendo su propio perfume, obviamente traemos todos los ingredientes, de vainilla, pachulí, traemos todos los ingredientes de Natura que son muy famosos en todo este proceso. Y cuando la gente empezaba en ese laboratorio a hacer su propio perfume, la etiqueta del perfume decía como acosador, violador, maltratador, homofóbico. Entonces decíamos que buscaran una etiqueta y con esa etiqueta marcaron su propio perfume. Claro, estaban felices de hacer su perfume, pero cuando tenían que poner la etiqueta, pucha, ya no se la quiero poner. Entonces les decíamos, mira el impacto tan grande que es como a través de algo tan simple, te das cuenta que para cambiar necesitas gente comprometida. Les decíamos, cambia el nombre del perfume. ¿Qué perfume le quisieras poner? Entonces miren cómo las pequeñas acciones hacen que la gente diga, trabajar en diversidad e inclusión hace todo el sentido y conecta con el propósito. Entonces creo que ahí es donde el tema es enamorar, pensar distinto, pensar fuera de la caja, traer ejemplos, conocer la población de la compañía, traer ejemplos de la misma gente. La gente quiere contar cuando se siente en un espacio seguro. Y eso es lo que debemos hacer las organizaciones. Generemos momentos para que la gente pueda conectarse y reconectarse con el propósito. Ya dieron ejemplo, Rosa, te toca a ti. Sí, no, y pues ya han hablado de muchas de las cosas con las cuales nos identificamos tanto personalmente como la organización a la cual pertenezco. Yo diría, y haciendo como pues, resumen de todo esto, y ya lo hemos hablado antes, tiene que haber un compromiso desde los más altos niveles para que las personas de abajo sientan, vean y vivan que realmente esto es algo con lo que estamos comprometidos todos, porque así van a tener todos los ejemplos de la persona que entró y pues arriba no sabía qué era lo que pasaba, y ese va a formar parte de ese ADN de esa empresa, va a formar parte de su cultura, de lo que las personas van a querer ser y se van a sentir atraídas a seguir allí, realmente pertenecientes a ese lugar, porque a la final todos somos personas. Cuando las personas están conformes, se sienten cómodos donde están, pues van a dar lo mejor de sí. Y ahí, trayendo una frase que decía Harrison antes, van a poder innovar. Empresas como las nuestras necesitan innovación. En el sector es muy importante el tema de la innovación. Y innovar para hacer una vida mejor, solamente lo podemos hacer si tenemos esa diversidad de perspectivas, esa diversidad de puntos de vista. Y así es que todas vamos a ser exitosas. Pues uno que me queda claro es que la diversidad no es un concepto estático. Y lo mismo que están dando acá de ejemplos de cómo va cambiando, termina teniendo sesgos si uno queda con el concepto estático. Entonces, es lo limitante. Pero por lo que acabas de mencionar, pues una forma de medir la estrategia es si hay innovación. ¿Cómo más puedes medir si es exitosa la estrategia de innovación, de diversidad e inclusión?
¿Yo? Sí. Okay. Bueno, por ejemplo, tenemos Es bueno diferentes... cambiar el orden. Sí, okay. Para ser diversos. Sí. Tenemos diferentes formas de medirlo. Nosotros los medimos globalmente a través de los pools de desarrollo, a través de los temas de talento y de la adición de nuevas personas a nuestros equipos de diferentes geografías, de diferentes contextos. Esa es una forma de medir. También tenemos mediciones a través de terceros. Hace un par de años decidimos que Great Place to Work es una forma para medir, para ver cómo se siente el colaborador, si en el top of mind de nuestros colaboradores, como efectivamente hoy día estamos, somos una de las empresas donde ellos realmente quieren trabajar y cómo se siente. Porque yo creo que hay que medirlo desde el punto de vista de ellos, no desde el punto de vista de nosotros. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos una encuesta interna que practicamos 2 veces al año, donde a través de muy pocas preguntas vemos cómo las personas se sienten viviendo los valores y la cultura. Primero, la segunda pregunta está relacionada con la inclusión. ¿Cómo sienten ellos que esas perspectivas diferentes que ellos traen y esas formas diferentes de hacer las cosas son aceptadas o no por la compañía? Y una tercera rama de las preguntas es relacionada con la autenticidad. ¿Cómo te sientes siendo tú mismo? O sea, ¿cómo te sientes, como decíamos antes, cómo te sientes brindando lo que tú eres? No importa lo que tú eres, sino cómo te sientes reflejando eso que tú eres dentro de la organización. Yo creo que eso es fundamental, lo hacemos 2 veces al año y además los grupos que yo te mencionaba con anterioridad también tienen sus propias mediciones globales, mediciones locales, lo hacemos a través de sus líderes y del número de personas que se están incluyendo. Entonces, a través de todas estas cosas nosotros creemos porque siempre podemos mejorar, como lo hemos dicho acá, pero creemos que nos damos una idea de cómo vamos aplicando esas estrategias y si son realmente exitosas o no, y en qué podemos mejorar, porque esto es algo que cambia todo el tiempo. Y eso lo analiza la Junta, eso lo analiza... Sí, se analiza desde el punto de vista local y se analiza desde el punto de vista global. Okay. Harrison. Bueno, yo creo que para nosotros es tan relevante el tema de diversidad e inclusión y que el colaborador realmente se conecte con esto, que nosotros dentro de nuestro bono anual, digamos, para toda la compañía, tenemos el indicador de qué tan feliz y orgulloso me siento de trabajar en Natura y obviamente habla de todo el proceso de diversidad y pesa el 15% del 100% del resultado de nuestro bono. ¿Sí? Hay un indicador tangible sí o que sí, dice para el que bono sí o tiene sí, que estar. si ese 15% nosotros no aportamos en ese 15%, pues afectamos nuestro bono. Eso significa que es tan grande el compromiso que nosotros lo tenemos materializado en algo que efectivamente genera mucho valor e impacto. Sí, creo que ahí tenemos que partir. El segundo es que nosotros tenemos mediciones muy ácidas donde, por ejemplo, nosotros personas con discapacidad, hoy queremos ser el centro de distribución más diverso de Latinoamérica en Colombia. Nosotros tenemos el centro de distribución en Guardia, Antioquia, donde hay 700 personas hoy con discapacidad que no tienen empleo. Solamente el 5.6 de ellos tienen empleo. Y estamos contratando personas neurodiversas para hacer todo nuestro proceso de diversidad. Y a nosotros nadie nos puso el indicador. Nos dijeron, lleguen al 1% de discapacidad en Colombia. Y dijimos, no, queremos más. Entonces, es retar el desafío de no solamente la política global, sino qué haces en el país. El 40% de la población negra en Brasil es uno de los focos, tiene que estar contratada en el 2025. Entonces, si se dan cuenta, entramos en EGNIA, que es un proceso que no todo el mundo entra porque es difícil entrar, conseguir y demás. Y nosotros dijimos, queremos estar ahí, queremos estar en un proceso donde la gente no está hablando. Tenemos 50% de posiciones de mujeres en liderazgo, hoy en Colombia estamos en el 52%. Y trabajamos en algo muy valioso desde hace un par de años y es, anualmente estamos evaluando el Pay Equity, que nosotros definimos es qué tan bien pagos estamos entre hombres y mujeres. Y efectivamente, y leía el estudio de la ANDI, claro, nos faltan 150 años para volver a tener, en el atraso que estamos, los mismos salarios justos entre hombres y mujeres. ¿Y qué hacemos anualmente en Natura Enable? Nosotros revisamos absolutamente toda la compensación y mujer que esté, o hombre, que esté abajo de la banda de los pares de sus cargos, tiene que llegar al mínimo de ese pago. Y es una directriz global. No hay negociable ese proceso. Entonces son indicadores duros, precisos, exactos, que generan valor. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que ponerlos, hay que traerlos a la mesa y hay que medir. Lo que no se mide no tiene retorno de inversión. Así que esto se mide, se entrega
y se puede hacer. O sea, uno dice, no, me quedo en el porcentaje de herencia, de participación, de aquí me va la charla. No, eso no es. Hay indicadores más fuertes, más duros, que se pueden medir y que generan impacto. Camila. Bueno, buenísimo. Voy a salir una gotica de la pregunta para hacerles una recomendación, y es la Premio Nobel de Economía del año pasado ganó su Premio Nobel basado en muchos estudios, pero unos de ellos relacionados con, digamos, diversidad, equidad e inclusión, y en particular sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Sí. Y tiene una perspectiva súper interesante, no solamente desde una directora que gana lo mismo que un director, sino cómo es esa transición para que efectivamente haya directores, porque podemos solucionar la brecha de género, perdón, la brecha salarial en Económico, pero no es lo mismo. en el mismo cargo económicamente, pero hay una cantidad de decisiones que se van tomando que hacen que menos lleguen acá. Entonces, realmente la brecha salarial no solamente es con los pares, sino en toda la vida. Es súper interesante el Premio Nobel de Economía del año pasado. ¿Cómo nos medimos? Entonces tenemos indicadores y mediciones corporativas como Ranking Par, tenemos un índice de salud organizacional que medimos con una herramienta de McKinsey que también incluye elementos de diversidad, equidad e inclusión, y ese OHI muy parecido a Natura va directamente a la compensación variable. OHI por sus siglas en inglés, Organizational Health Index, va directamente a la compensación variable del equipo directivo. Y acá hago un pero porque creo que hace referencia, yo quisiera también dejar el mensaje acá que, como hemos hablado, pero esto es un ser vivo y en la práctica hay decisiones que se tienen que ir tomando. Entonces, mi pero va a, en este momento estamos definiendo con el Comité de Diversidad e Inclusión qué indicadores puntuales deberíamos tener. No solamente medirlos, porque nosotros medimos brechas salariales, nosotros medimos participación de mujeres en cargos directivos, etcétera, sino cuáles deberíamos tener para ser impulsados internamente. Y esta es una conversación, digamos, que yo creo que es bastante controversial, genera controversia, porque nosotros podríamos hablar aquí de las cuotas, que no hemos hablado hoy, podríamos hablar de los procesos incluyentes, etcétera. Entonces, digamos que en Procafecol nosotros estamos encontrando nuestra manera todavía de poder definir qué queremos en ese sentido. Yo particularmente, y acá no hablo por Procafecol, hablo por mí misma y mi experiencia digamos, en mi carrera de liderazgo, siento que las cuotas en algunas instancias son buenas, en otras las cuotas son muy perjudiciales para los grupos no representativos o menos diversos, y yo creo que ahí es donde tiene que estar la discusión de cómo sí queremos llegar a una sociedad más diversa, más inclusiva, pero cómo el camino también favorece temas de desempeño y no crea zancadillas, al contrario, favorece. Entonces, esa es doble filo. Completamente doble. A mí me ha pasado particularmente comentarios y situaciones en las que ser mujer también se ha vuelto difícil en conversaciones de crecimiento profesional. Y yo creo que eso es importante mencionarlo acá. Claro, no, pues es parte de la conversación. Todavía nos queda tiempo para una pregunta o no. Sí, queda tiempo. Y hay preguntas y si el como aquí no se alzan la mano, no sé, virtualmente, ¿qué han hecho? ¿Alguien me puede ayudar? Vanessa está monitoreando virtualmente y en la sala quien quiera puede también preguntar cuando termine. No, pues, Jorge Barón, hablamos. Adelante. Si quieres, identifica como para saber de dónde viene y... Buenos días a todos, Daniel Muriel de MC Sector Farmacéutico. Y una pregunta, han hablado mucho sobre la cultura interna y comunicaciones, teniendo en cuenta que las generaciones nuevas, cuando estamos hablando de los internos, están buscando empleo, o próximamente en unos 10 años la generación alfa, ¿cómo hacen ustedes en las empresas para implementar esas estrategias para atraer estos talentos, tener en cuenta que sus aspectos de diversidad son otro mundo a lo que nosotros hoy en día estamos acostumbrados? Y también cómo hacen justamente para adaptar esas necesidades a las futuras generaciones. O sea, el disclaimer es que somos millennials, hay centennials y alfa viene en camino. ¿Listo? ¿Qué dice una millennial? Mira, nosotros en Ingridio
parte del proceso de selección de aliados, como te decía, que es una de las partes de nuestro DI, nosotros tenemos la selección no identificada por edades. Para nosotros, los millennials y las personas que son baby boomers, para nosotros son importantes. Nosotros queremos tener todos los grupos conformados porque, como te decía, la diversidad es fundamental. Hay algo muy claro y es que las plataformas hoy en día, las páginas web, te reflejan todo eso. Hemos encontrado, yo no soy una especialista en temas de recursos humanos, pero seguramente Harrison me puede aclarar y apoyar en esto. Nosotros hemos encontrado que las personas cuando vienen a la empresa ya están buscando cuál es el propósito, cuáles son las estrategias que tenemos en este sentido. Es sobre todo en el tema de millennial, es una sociedad más en pro de trabajar y estar en un lugar donde se sienta cómodo y que sienta que sus valores y sus propósitos están alineados a la organización donde pertenece. Entonces, yo creo que hacerlo público, hacerlo visible, las personas que trabajan en estos equipos desde un primer momento están comunicando este tipo de cosas y eso nos ha permitido tener una amplia gama de personas representativas de todas las edades, porque en Ingridium tenemos desde las personas que son mayores hasta las personas que son muy jóvenes y tenemos realmente como un balance en esto. Ese es un punto que también nosotros medimos para la diversidad. Camilo, Bueno, si quieres ahí, yo creo que lo más importante es que, a ver, yo creo que los principales embajadores de la marca son los propios colaboradores, ¿sabes? Cuando nuestros colaboradores salen a hablar de nuestra cultura y siempre nos dicen que les dan en el agua en natura para que se enamoren de la compañía. Entonces les decimos, no, lo que hacemos es que los propios colaboradores hablen de la marca. Sí, siempre nos enfocamos en que el proceso vienen consultorías, vienen procesos, vienen ranking. El principal foco es que la gente interna tuya pueda hablar de lo que es. Sí, es la coherencia más grande que nosotros tenemos. Y creo que hay que prepararse, creo que hay que preparar a los líderes, ¿sí? Porque hoy se habla mucho de la generación de cristal, de todo el proceso, no se les puede decir, no se les puede mandar, no se les puede... ¿sí? Pero claro, hay mucho sesgo de nosotros mismos como líderes y como gestores, y es cómo preparamos a los líderes para que cambien esa mentalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos gente joven, necesitamos innovación, necesitamos miradas disruptivas. Sí, hay que hacer planes de semilleros, hay que traer trainees, hay que avanzar en hay que evolucionar la cultura organizacional. Ese es otro punto súper bien. Y el otro es que yo creo que hoy te buscan si tu compañía tiene un propósito. Entonces, cuando leen y dicen, yo me conecto porque nos dicen a nosotros, porque hablan de temas que no hablan, porque cuidan el medio ambiente, porque son veganos, porque cuidan a 240.000 mujeres que venden a través de la venta directa y hacen que las mujeres sean menos maltratadas porque tienen un ingreso digno en su casa. ¿Sí? Entonces, mira que por ahí es donde la gente se conecta. Sí, salir a contar que pagas bien, que tienes beneficios, ya no es la historia. Hay que contar la historia. Eso para ellos es un básico que hay que tener. La gente necesita hoy que cuentes de una manera distinta cuál es tu propuesta de valor para atraer un nuevo colaborador. Y ahí hay un trabajo grande de comunicación, las áreas de comunicaciones, y un trabajo grande que no es de recursos humanos solamente. Este es un trabajo de todo el comité directivo que tiene que pensar de una manera distinta si quiere tener resultados distintos. Entonces, es ahí donde las áreas de recursos humanos tienen que desafiar, retar y empezar a traer temas distintos a la mesa y no dejar de hablar de la nómina, del beneficio, sino qué queremos en el futuro. Y eso está linkeado entre generaciones bajas. Bueno, yo coincido y creo que se ha dicho la mayoría de las dos respuestas anteriores, tal vez para complementar y en algunos puntos que también han sido tocados. Creo que cuando hablamos es la misma organización y los mismos colaboradores quienes hablan. Esto pasa en todas las instancias y en todas digamos, los foros. Entonces, por ejemplo, redes sociales. La gente sabe con qué marca está interactuando. Acá tenemos una de nuestras actoras principales de todo lo que sale en contenido digital, pero porque es una colaboradora nuestra y le cree. Nuestra promedio son 26 años. Ahí como pueden ver, no solo se lo inventa, sino que también es la que lo comunica y es de su equipo.
Pero entonces, o sea, hoy en día hablamos en redes sociales, hablamos en una feria laboral a las nuevas generaciones, hablamos en la entrevista, hablamos en una tienda, entonces todo el ecosistema tiene que hablar sobre lo que estamos tratando de transmitir. No puede ser un pedacito, no puede ser la cartelera de recursos humanos cuando uno llega, sino que tiene que ser todo para que la gente en realidad le crea al propósito, le crea a la empresa, le crea al Departamento de Recursos Humanos. Entonces creo que cuando hablamos de hablar, yo simplemente añadiría o complementaría que es en todo el ecosistema, no solamente en los puntos obvios de contacto con un potencial empleador. Ese es un punto sobre el cual quería hacer referencia en este tema, y creo que lo otro que también hemos, digamos, hablado mucho, es ya una vez tenemos un colaborador adentro, entender sus necesidades en su ciclo de vida. Y Harrison nos contó mucho sobre cómo lo hacen en Natura, y es entender que cada persona necesita temas diferentes cuando está con nosotros. Entonces, independientemente si eres millennial, alfa, pues aquellos alfa que decían tener hijos, pues van a querer tener una licencia de paternidad o maternidad. Aquellos alfa que decían tener una casa, algún momento, pues chévere que en ese momento tengan un acceso a un crédito hipotecario. Mientras que no lo hacen, de pronto es mejor tener una suscripción a Spotify o a Netflix como un beneficio. Entonces, entender... que ahora es... Exacto, entonces los seguros en mascota. Sí. Entonces, entender ese ciclo de vida yo creo que es clave para las organizaciones y ajustarlos cada vez más. Ahora, esto cambia todos los días, entonces es un reto para las organizaciones. Preguntas, sí, adelante, virtuales. Tenemos una Alicia que nos pregunta si alguno de los invitados ha implementado medición de impacto con terceros y cómo ha sido esa experiencia. Tú acabaste de mencionar medición de impacto con terceros. Sí. Sí, acabaste de mencionar Pues yo creo que existe, sí, el tema nosotros lo hacemos a través de Great Place to Work. Hacemos la medición de ese impacto para ver cómo se sienten nuestros colaboradores y realmente si ellos sienten que somos una de las mejores empresas para trabajar. Porque para nosotros ese indicador es fundamental para ver cómo nos movemos en ese día a día. Eso lo sumamos a indicadores internos. O sea, todo se valida en conjunto, pero sí lo utilizamos. Mira, nosotros en nuestra visión 2030, primero, pues digamos que toda la cadena de suministro y todos los procesos tienen que estar siendo evaluados, y nosotros tenemos un tema que sea justo, un comercio justo. Y justamente medimos, no solamente con colaboradores internos, sino también los proveedores eligen si quieren trabajar con una marca hoy día también. Entonces también garantizamos que nuestros proveedores trabajen a través de esas mediciones. Consistencia. Tenemos a Merco en reputación, o sea, realmente nosotros estábamos en Great Place to Work también, entonces hemos tenido mediciones, pero justamente las mediciones que queremos es que sean genuinas. Volvemos a lo mismo, el interés de Natura no es salir en el ranking por salir, el interés no es estar en la portada de la revista, o si salimos, sino que realmente cuando nos vean ahí digan la consistencia, la coherencia es tan grande que eso genera orgullo. Entonces, creo que eso es lo que da confianza, eso es lo que hace que nuestros clientes y consumidores finales obviamente tengan ese feeling con nuestra marca. Yo he mencionado 2 herramientas hoy, el Ranking PAR y OHI del índice de McKinsey, pero también hay una que yo creo que es muy, muy importante, que son los análisis de materialidad con grupos de interés. Es mucho más amplio que el tema que estamos tratando hoy, realmente va, yo creería a la base de ESG, los pilares de ESG, pero vale la pena también pues mencionarlo para quien esté preguntando, que es el análisis de material. Gracias. Hay otra para Harry, y es sobre el 15% de condición de bono en Natura, y pregunta qué tan viable es para los empleados que tienen este bono, y si es positiva que efectivamente lo utilicen, que si no sería un 15% más fácil de obtener. Sabes que no, es un 15% mucho más ácido, porque justamente la gente en estas encuestas, al ser anónimas, puede contestar lo que quiere contestar. Entonces yo creo que justamente la encuesta no se hace para que nosotros tenemos mediciones que son muy fuertes, y creo que lo que hacen es que la encuesta de nada funciona si la encuesta de compromiso anualmente se archiva y solamente sabemos qué bajó y qué subió. Entonces llevamos estos resultados al comité directivo y se llevan a la región,
y armamos planes de acción por equipo de trabajo, que efectivamente hay un nivel de compromiso donde algún gap salió. Entonces, digamos que te digo que la gente es mucho más ácida con estos temas. Y hay preguntas donde la gente se siente súper abierta a contestar y puede contestar lo que quiera contestar. Entonces, te diría que es más difícil ganarse ese 15% del bono, porque justamente lo que queremos es que al entrar esta pregunta, al hablar de diversidad, al hablar de inclusión, la gente pueda contestar lo que quiere contestar. Entonces, hay que trabajar. Los datos solos no son datos, no sirven de nada si tú no tomas una acción frente a eso. Entonces, el comité directivo tiene sus metas, no solamente esto, sino cómo apalanca y mejora su encuesta de compromiso, que tenemos 2 en el año. Entonces, es la responsabilidad de todos. Entonces, fortalece, se trabaja y sobre todo se trae el resultado. Cata ya me está haciendo ojos, entonces hago la última pregunta. Yo me hubiera quedado aquí feliz más tiempo, pero sé que se aburren también de los que están en la ventanita, porque tienen que ser más cosas. Entonces, la última pregunta es, después de todo este análisis, todo este balance que además ha sido muy completo, creo que nos ha dado mucho valor, mucho insumo, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a los que están acá, los que nos están oyendo, los que nos van a oír después, porque esto va a quedar grabado, para construir y llevar a la práctica una estrategia como esta de inclusión y diversidad? Sí, creo que está mirando a ver. Pues yo haría pues un resumen de muchas cosas que hemos hablado ahora. Yo diría que esto es un tema de creer realmente. ¿Quieres poner tus top 3, top 4 así que Sí, quieras? pues yo diría que son 2 básicamente. Es un tema de creencia desde los altos niveles, porque las estrategias van a ser diferentes y que debe existir ese compromiso de ese alto nivel. Estas cosas, como decía Catalina antes, no son rápidas, no son fáciles. Si realmente no lo crees, no lo sientes y ves la necesidad de hacerlo, no lo vas a hacer. Tú necesitas unas mediciones a corto, mediano, largo plazo. Eso para mí sería lo primero. Y lo otro es tener en cuenta que las organizaciones somos gente. Entonces, para hacer este tipo de estrategia, nosotros tenemos que entender cuál es ese ADN, cuál es esa cultura, qué es lo que realmente pasa en esa organización. No es que yo me voy a copiar de porque lo hizo A, porque lo hizo B, porque lo hizo C. Pueden ser muy buenas y le pueden funcionar a ellos, pero realmente a lo mejor esa misma que me funciona a mí como organización. Entonces, yo los invitaría a tomar esos 2 puntos de vista. Buenísimo. Yo te daría 3. Primero, entender que no todo está listo. Sí, que no, que la política, que haga la política, que hable con mujeres, no. Arranque con algo. Arranque con algo. Échese el agua. Échese el agua. Lánces el vacío. Uno aprende. Porque definitivamente si estamos esperando que todo esté hecho, está grave. Que nos quedamos, somos muy buenos haciendo diagnósticos. Se nos van los meses haciendo diagnósticos. Hay que pasarte el diagnóstico al acción. Ese es el primero. El segundo es que definitivamente entendamos que esto no es moda. Natura habla de diversidad e inclusión desde sus inicios de marca. Esto no es una moda, esto es algo que se requiere, es algo que conecta con el propósito y lo vimos hoy, algo que genera innovación y rentabilidad. Para mí eso es súper importante. Y el otro es que definitivamente se conecten con las personas. Somos muy buenos haciendo encuestas que se quedan en los escritorios, somos muy buenos haciendo diagnósticos que nadie lee, somos muy buenos pagando consultorías que se quedan en consultoría. Entonces, pasemos a más acciones, más concretas. Y definitivamente hablemos de lo que nadie quiere hablar. Eso es necesario para empezar. Ok, Camila. Bueno, yo también muy en esa línea. Mi primera recomendación es que lo hagan y lo hagan ya. Esto no da espera, no tiene que estar absolutamente articulado, es ya, que lo empiecen a hacer. Lo segundo es que se van a sorprender en la forma en que toda la organización empieza a responder ante esto. Nosotros, por ejemplo, hicimos un comité de diversidad, equidad e inclusión en el que dijimos, no pongamos límite de personas, a diferencia de un comité de convivencia, un comité de riesgos, pues que son 7 miembros, ¿no? Acá dijimos, miremos a ver cuánta gente llega y llega mucha gente. Entonces se van a sorprender de la cantidad de gente que los quiere ayudar internamente y que quiere construir internamente. Y mi tercera recomendación es no están solos. Entonces, externamente, ya a nivel de ecosistema empresarial, hay múltiples ejemplos avanzados, hay empresas maravillosas de las cuales
se puede aprender y siempre están a una llamada a distancia. Nosotros aprendimos un montón simplemente dando una llamada y después uno va entendiendo sus formas. Yo quiero agregar algo con lo que dice Camila y para mí es súper valioso y es que hay que romper ese mito que tenemos en las compañías de no, se me llevan a alguien. La gente se va porque quiere, porque se conecta con un propósito mayor. Al contrario, Sí. aprendamos de otros. Qué bueno traer esas prácticas, visítenos, visitar otras compañías, compartir el conocimiento. Generosos, digamos. Hoy la gente no se queda por tu compensación, hoy se queda porque hay un propósito más grande. Y eso solamente lo logras cuando lo haces bien, pero también entiendes que hay otras compañías que lo hacen mejor que tú. Creo que eso es súper importante con el mensaje que estamos dando. Pues buenísimo, yo haría una recomendación adicional, obviamente sean parte de la ANDIS, hagan parte de todo este programa que lidera Catalina, la fundación y la gerencia. Agradecerles, creo que fue totalmente enriquecedor, muy oportuno. Personalmente aprendí mucho, como siempre, que eso es de los beneficios de estos espacios acá en la ANDI. Y creo que sobre esto pues vamos a tener que conversar muchísimas cosas, ya está la convocatoria abierta. Yo miraba a Catalina y le hice ojos cuando habló usted del tema de afrocolombianos, porque hace muchos años hicimos un ejercicio con la embajada en temas de afrocolombianos indígenas, con el sector de Vivo y de IT. Y eso fue de un impacto en Barranquilla, fue en Cali, fue en Bogotá, y fue a aprender qué es alguien trabajando en un call center indígena, qué es trabajar en bilingüismo, qué es trabajar desde para el sector turismo. Entonces ahí tenemos mucho de ese recorrido, pero en el fondo es cómo aprende uno sobre esto. Alfa no lo tenía tan claro como concepto, entonces aquí estamos aprendiendo mucho también los millennials sobre otro tipo de conceptos. Agradecerte, Catalina, y a ustedes cada uno por esa generosidad de compartirnos. Creo que aquí ya pasamos a que tú nos cierres. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Primero, bueno, agradecer a Camila, a Rosa, a Harrison, a Santiago. Es una conversación de valor que nos gusta propiciar. Vamos a tener más en el año. Ustedes son compañías destacadas que reconocemos por el valor que han venido creando y que realmente nos inspiran. Gracias por acompañarnos hoy y por siempre estar en esta red de aliados y en esta comunidad de empresas incluyentes e inspiradoras. Queremos invitarlos a suscribir el Pacto por la Competitividad Inclusiva. Vamos a colocar el código QR para quienes están aquí, quienes están conectados, puedan unirse en esta convocatoria en donde manifestamos nuestra intención de ser inclusivos en nuestros entornos laborales, familiares y comunitarios también. La inclusión es un asunto que nos permite reflejar la diversidad de los entornos y propiciar encuentros muchas veces improbables que nos traen muchos aprendizajes y que realmente a nivel empresarial sí que es claro y quedó hoy claro que genera muchos beneficios, pero como sociedad, sobre todo como sociedad, es importante, es un desafío y es necesario. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a suscribir el Pacto por la Competitividad Inclusiva y a unirse a las convocatorias de los ciclos que continúan a lo largo de este año. Que tengan un buen día.